¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a comenzar a charlar acerca de las personas menores de edad en conflicto con la ley penal. ¿Qué leyes penales se aplican? Vamos a ver que hay una ley nacional y una ley provincial, las dos aplicables de modo contemporáneo, de modo paralelo. ¿Cómo esto puede suceder? ¿Por qué esto sucede? Es importante que ustedes sepan que hay dos leyes destinadas o dedicadas a regular los comportamientos de las personas menores de edad que tengan que ver con injustos, hechos antijurídicos o delitos. ¿Se acuerdan ustedes la diferencia entre estas dos categorías o dos conceptos, ¿no? Un hecho antijurídico es cualquier acción humana que vaya en contra de la ley y a la cual le falta un elemento para constituir un delito, sea la tipicidad o la culpabilidad. Delito es aquella acción humana que contiene estos tres elementos, ¿no? Es un hecho antijurídico, es típico y además es culpable. Cuando hablamos de personas menores de edad, vamos a encontrarnos con que cometen hechos antijurídicos o injustos, llámenlos como quieran, pero nunca delitos, y también delitos, ya veremos cómo y por qué. Antes que nada, justamente, digo, como yo voy a hablar con ustedes acerca de la ley nacional, de la aplicación de la ley nacional, la ley tutelar, la llamada ley tutelar, y Cristina va a charlar con ustedes de modo directo en relación a la ley provincial de menores, es necesario hacer una previa introducción para que ustedes comprendan por qué hay dos leyes que más o menos se ocupan de lo mismo y en dos jurisdicciones, digamos, dos jurisdicciones distintas. Una es ley nacional o federal y la otra es ley de la provincia de Buenos Aires. Y para esto nos tenemos que remontar un par de años, ¿no? Básicamente a 1853. Cuando las provincias, lo que eran las provincias del Río de la Plata, deciden constituirse en una nación, en un estado, lo que hacen las provincias es retener para sí algunos atributos y delegar otros en la autoridad federal o en la nación. Por ejemplo, las provincias, al constituirse en nación, delegan en el gobierno federal, en el sistema federal o a la nación, si se quiere, la posibilidad de dictar los códigos de fondo, entre ellos el Código Penal. De modo tal que, por ejemplo, el delito de homicidio, que prevé una pena, homicidio simple, que prevé una pena de 8 a 25 años de edad, de prisión, perdón, va a ser igual, sea en la provincia de Río Negro, en Santa Cruz, en Salta, en Corrientes, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El mismo delito de homicidio se regula de la misma manera por el mismo código penal, que es el código de fondo, en todo el territorio de la nación. ¿Sí? Esta potestad delegada por las provincias en la nación tiene su contracara, su contraparte, en potestades retenidas. Cada provincia, aún uniéndose para conformar un Estado federal, una nación, retuvo para sí, desde 1853, la posibilidad de dictar leyes procesales o códigos procesales o leyes de forma, se llaman. ¿Sí? Por un lado es ley de fondo material, por otro lado ley de forma o procesal. Entonces, cada provincia va a contar con un único código penal, que es el nacional, pero con un código procesal propio, con leyes procesales propias. De modo tal que el delito de homicidio va a ser igual, va a ser tal en Santa Cruz o en Salta, pero la forma de llevar el juicio para declarar la culpabilidad o la inocencia del acusado va a ser distinta conforme sea cometido ese delito en Santa Cruz o en Salta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, las provincias retienen para sí la posibilidad de dictar normas que regulen los procesos, en este caso estamos hablando de derecho penal, los procesos penales. ¿Sí? Entonces, por eso encontramos entonces, y esto es todo este cuento largo viene para, como introducción, viene para que ustedes entiendan por qué encontramos entonces una ley nacional o federal dictada por el Congreso de la Nación que regula la relación, la situación
que se verifica entre las personas menores de edad que cometen hechos antijurídicos y el derecho penal. Y vamos a encontrar también una ley procesal, en este caso de la provincia de Buenos Aires, que va a intentar establecer del modo en que el menor tiene que ser, o del modo en que un proceso tiene que tramitar en contra de una persona menor de edad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, por eso vamos a encontrar una ley nacional 22.278, que es la que nosotros vamos a charlar hoy, y una ley de la provincia de Buenos Aires, que es la número, nunca me acuerdo, 13.634. Esta es la ley, déjenmelo ver, la ley de responsabilidad juvenil. Ahí está. Es una ley procesal de la provincia de Buenos Aires vinculada con los procesos, las formas en que se tramitan los procesos en contra de las personas menores de edad. Pero bueno, hecha esta salvedad, hecha esta diferencia para que ustedes comprendan por qué yo voy a hablar de una ley nacional y luego va a venir Cristina a charlar con ustedes acerca de una ley provincial, nos vamos a referir concretamente a esta ley de fondo. La ley de fondo, al ser una ley de fondo, digo, y esto es una potestad regulada, digamos, delegada por las provincias a la nación, esta ley de fondo va a establecer cuál es el grado de responsabilidad de cada persona, digamos, conforme la edad que tenga, ¿sí? En relación al hecho antijurídico cometido. En principio es una ley muy, muy escueta, de pocos artículos, 8 o 9 artículos. Es denominada ley tutelar. Tutelar significa proteger. Y es llamada de ese modo porque supuestamente, y subrayan supuestamente, es una ley que no se encuentra dirigida a castigar, a reprimir, a sancionar a la persona que comete un hecho antijurídico, sino que supuestamente es una ley dirigida o regulada para proteger a la persona menor de edad, ¿sí? Por eso se la denomina ley tutelar. Esta ley tutelar, como decía antes, establece los niveles etarios, digo, las responsabilidades que corresponden conforme la edad de cada una de las personas que cometen hechos antijurídicos. Y en principio ustedes, me imagino que lo saben, toda persona menor de 16 años de edad es no punible. ¿Se acuerdan que en el encuentro anterior yo les hice una diferencia entre inimputables y no punibles? Bueno, es esto. Digamos, el resultado es el mismo. No hay posibilidad alguna de iniciar un proceso criminal y, por lo tanto, ni de condenar ni de absolver, ¿sí? Al no haber proceso, al no haber un procedimiento criminal en contra o persiguiendo a una persona por su acción, no hay un juicio de responsabilidad. ¿Se entiende? No hay posibilidad ni de absolución, no hay posibilidad de inocencia, ni posibilidad de condena, no hay posibilidad de culpabilidad. ¿Sí? No hay nada, absolutamente nada en sentido penal. Toda persona, entonces, menor de 16 años de edad es no punible. Significa que cualquier hecho, por más grave que sea, cualquier hecho antijurídico, por más grave que sea no puede, en términos técnicos, ser considerado un delito. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando hablábamos en el encuentro anterior? Carece de uno de los elementos que es el de la culpabilidad. No se le puede asignar responsabilidad a la persona por este hecho antijurídico que aparentemente cometió. A diferencia del artículo 34, inciso primero del Código Penal, que regula la inimputabilidad, acá no hay pruebas que tengan que ver con la capacidad de comprender la criminalidad del acto. La ley ya prevé, ya supone, de modo sin prueba alguna, o con la prueba de la partida de nacimiento, que la persona menor de 16 años de edad no comprende la criminalidad de su acto y por lo tanto no puede ser punible. ¿Sí? No es una cuestión sujeta a prueba, salvo, insisto, demostrar la fecha de nacimiento o la edad del causante. Ustedes dirán, ¿qué es lo que sucede entonces? ¿De qué modo actúa el Estado ante una persona menor de 16 años de edad que comete un hecho antijurídico? Pues bien, el juez lo que dice es, y aquí sí se mete un poco la ley nacional, fíjense ustedes cómo invadimos o se invade competencia, y vamos a empezar a hablar también de cuestiones que tienen que ver con lo procesal, ¿no? Con de qué modo se lleva un juicio. Un juicio en sentido genérico, ¿no? No estamos hablando de un proceso criminal.
Lo que dice la ley es que el juez puede disponer provisionalmente de la persona menor de 16 años de edad, que viene siendo acusada por haber cometido un hecho antijurídico, y esta disposición provisional implica la posibilidad de realizar exámenes, de suspender la patria potestad, de disponer del menor en función de una guarda, esto es, mandarlo a un lugar determinado e incluso hasta encerrarlo en un instituto destinado a albergar personas menores de edad. De hecho, la ley 22.278, la ley nacional, establece que si el juez considerara que la persona se encuentra en grave peligro, si no tiene... Bueno, lo voy a decir concretamente porque es muy llamativo esto. Denme un segundo. Lo que dice es, si el juez considera que la persona menor de edad se haya abandonado, falta de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, algo muy genérico, ¿no? El juez dispondrá definitivamente de la persona. Y esta disposición cesa cuando finalizan o cesan también estas condiciones que llevaron al juez, al magistrado, a disponer definitivamente de la persona, o de hecho, cuando la persona cumple 18 años de edad. Con lo cual, y acá nos encontramos con un primer escollo, si se quiere, que es que ustedes adviertan que si con la disposición, sea preventiva o definitiva, de una persona menor de edad, se le permite al Estado, al juez en este caso, privar a alguien de un bien tan preciado como es el de la libertad, esto es una detención, sin juicio, sin responsabilidad, por una presunción, porque está en estado de abandono. La verdad que nos encontramos con un primer escollo constitucional. Acuérdense cuando nosotros hablábamos del artículo 18 de la Constitución Nacional, del principio de legalidad, que nos decía que nadie puede ser condenado si no es en función de una ley, basada mediante un proceso basado en una ley anterior al hecho que le motiva. Digo, si bien no estamos hablando de una condena, esto es claro, digo, estamos muy cerca. Digamos, estamos deteniendo a alguien, incluso hasta por años, o la ley permite, si se quiere, detener a alguien por años, en función de cuestiones que son absolutamente subjetivas, estado de abandono, falta de mala conducta, ausencia de contención, digo, son cuestiones muy subjetivas. No digo que esto suceda, no digo que esto sea usual, lo que digo es que la ley lo permite, con lo cual ya ahí tenemos un motivo como para provocar una reforma de la ley, que ya veremos si las reformas o los proyectos de reforma giran por ese lado. Luego la ley nos dice que si una persona tiene entre 16 y 18 años de edad, se crea lo que nosotros denominamos una suerte de periodo de punibilidad relativa, o eventual, lo han llamado también eventual. Esto es, a veces sí o a veces no es punible la persona menor de edad. ¿Y cuándo es a veces sí o a veces no? Bueno, lo regula la ley de modo exacto. La ley dice que no van a ser punibles las personas de entre 16 y 18 años de edad que sean acusadas por la comisión de delitos de acción privada, delitos previstos con penas, con penas inferiores a los 2 años de prisión, delitos únicamente previstos con penas de multa y delitos únicamente previstos con penas de inhabilitación. No es ocioso contarles a ustedes qué es un delito de acción privada, cuántos delitos hay cuyas penas máximas sean menores a los 2 años de prisión, cuántos delitos están solamente reprimidos con penas de multa o inhabilitación. Lo único que les quiero decir es que creo que me sobran los dedos de una mano para contar los delitos que quedan excluidos
en este caso de punibilidad de personas de entre 16 y 18 años de edad. Entonces, yo la verdad que me cuesta suponer que los políticos no lo sepan, los medios miren hacia otro lado, cuando concretamente las opciones de reforma de esta ley nacional giran siempre en relación a la reducción o a la baja de la edad de punibilidad, como si las personas menores de 18 años de edad no fueran punibles, pues lo son en el 99% de los casos. Las personas, quiero que ustedes entiendan esto, las personas que cometen delitos entre los 16 y los 18 años de edad son punibles en el 99% de los casos. Si nosotros tenemos en cuenta además que por lo general estas personas en conflicto con la ley penal son perseguidas judicialmente, quiero decir, ¿no? Por la comisión o la eventual comisión de delitos contra la propiedad o contra las personas, entonces yo les puedo asegurar que el 100% de las personas menores de 16 años de edad, de las personas menores de entre 16 y 18 años de edad que entran en conflicto con la ley penal son punibles. Son punibles. ¿Y qué significa que sean punibles? Que sean punibles significa que puedan ser procesables, sujetos a un proceso criminal. ¿Sí? Adviertan ustedes ya la primera diferencia con la no punibilidad. Cuando la persona es no punible, no hay proceso criminal en su contra. Hay otra serie de disposiciones que ya vimos, que pueden ser incluso hasta inconstitucionales, pero no podemos hablar de proceso penal. Acá sí. Cuando una persona de entre 16 y 18 años de edad comete un hecho antijurídico que está por afuera de estas excepciones de punibilidad previstas en la ley, que son muy pocas, insisto, la persona puede ser procesada. Y si puede ser procesada, pues entonces, ¿cómo termina cualquier proceso criminal? Lógico, normal. Hay dos formas: absolución o condena, inocencia o culpabilidad. De modo tal que una persona de entre 16 a 18 años de edad puede ser procesada y por lo tanto absuelta o condenada. Pero acá se presenta una particularidad, porque según la ley 22.278, metiéndose también en cuestiones que tienen que ver con lo procesal, pero lo hace, y en la ciudad de Buenos Aires se aplica, establece un régimen o un proceso absolutamente distinto al que podemos tener nosotros como mayores de edad, mayores de 18 años de edad. Es absolutamente distinto, carente de todo tipo de garantía, subjetivo, discrecional, y desde ya les digo, y ustedes lo van a comprender bien, absolutamente contrario a la Convención Internacional de Derechos del Niño. Absolutamente contrario. ¿Por qué digo esto? La ley 22.200, la ley nacional, lo que dice es, cuando la persona de entre 16 y 18 años de edad es acusada por la comisión de un delito, el juez lo que hace es dictar un auto de responsabilidad criminal en su contra. Es un nombre particular, pero en el proceso seguido a mayores es como si fuera un auto, un decreto, un fallo, un auto de procesamiento. Es una forma de decir que tal persona va a ser perseguida criminalmente por este delito. Es integrar a una persona a un proceso criminal. No es más ni menos que eso, es una suerte de resolución formal donde alguien está procesado. ¿Sí? El auto de responsabilidad criminal dirigido a una persona de entre 16 a 18 años de edad, según esta ley nacional, es un auto de procesamiento. Cuando se trata de un mayor, luego del auto de procesamiento, el proceso continúa con una investigación. Si la investigación da frutos como para fundar una acusación, va a continuar en un juicio. En un juicio va a haber pruebas, se debate acerca de la culpabilidad y la inocencia. En un juicio va a haber posibilidad de que la persona acusada presente sus propios elementos de convicción, refute los contrarios. Lo que quiero decir es que hay un juicio de responsabilidad con amplio debate. Y en función de eso, el tribunal va a resolver acerca de, conforme las pruebas producidas sobre la materialidad del delito
del delito que se dice haber cometido y la responsabilidad, va a fundar una sentencia absolutoria o condenatoria. Esto es un proceso, a grandes rasgos, un proceso destinado a personas mayores de 18 años de edad. En el caso de las personas menores de edad, con el auto de responsabilidad criminal, lo que se hace luego es someter a la persona a un tratamiento tutelar. Nuevamente acá aparece la palabra tutelar como modo de protección, porque supuestamente, insisto, esta ley no está dirigida a castigar ni reprimir, sino a proteger a la persona menor de edad. Este tratamiento tutelar puede consistir en lo que a ustedes se les ocurra. Las miles variantes que va a explicar Cristina pueden ser introducidas en este tratamiento tutelar. Digo, no, terminar la escolaridad, realizar un abordaje psicoterapéutico en función de materia de adicción a estupefacientes. Digo, lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Este tratamiento tutelar incluso implica la disposición, ¿sí?, provisoria en este caso, de la persona menor de edad, de entre 16 y 18 años de edad. Esta persona puede estar incluso hasta privada de su libertad, ¿sí? Esto ustedes lo saben, en institutos de menores. Este tratamiento tutelar, dice la ley, no puede durar menos de un año, ¿sí? Luego de transcurrido este periodo de un año, o como mínimo, el juez se nutre de los informes que le son elevados en función del resultado de este tratamiento. Y lo que la ley dice es lo siguiente, que si, conforme los antecedentes de la persona, vaya a saber qué significa esto. Esto es antecedentes de comportamiento, supongo, ¿sí? Conforme los antecedentes de la persona, el resultado de este tratamiento y la impresión que el juez tenga de la persona, si lo considera necesario, lo puede condenar. ¿Escucharon ustedes algo tan subjetivo alguna vez dentro del derecho? La ley 22.278, la ley nacional que regula la relación entre una persona menor de edad y la ley penal, habilita a un juez a imponer una pena de prisión por los antecedentes, por el resultado de un tratamiento y o por la impresión personal que le cause la persona. ¿Les parece esto ajustado a derecho? ¿Les parece que esto respeta la regla o el principio de legalidad previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional? Cuando lo vean con Cristina, ¿les parece que esto es acorde a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño? Bueno, la respuesta es absolutamente negativa. Veámoslo por donde lo veamos. Insisto, causa impresión que durante 20 años todo gire. O sea, por lo general, cuando hay un suceso mediático protagonizado por una persona menor de edad, entonces comienzan ahí a girar los proyectos de reforma de la ley nacional, comienzan a girar las notas televisivas, las notas en los diarios, pero todo gira alrededor de la baja de la edad, la reducción de la edad de punibilidad. Nunca, pero nunca he escuchado, creo, o por lo menos no se escucha de modo genérico, y creo que ustedes van a coincidir conmigo, que la ley nacional deba ser reformulada para dotar a las personas menores de edad de los mismos derechos que ustedes y yo tenemos frente a la ley penal. Nunca se establece una reforma de la Ley Nacional de Menores para procurar más derechos a la persona menor de edad. Es grave esto, es triste, es perverso, pero es así. Esta ley está vigente, insisto con esto. Volviendo al análisis de la ley, insisto con esto. El juez puede condenar, si lo considera necesario, teniendo en cuenta los antecedentes de la persona, del menor, el resultado del tratamiento y la impresión personal que el menor le cause. Y entiéndase bien, cuando hablo de
posibilidad de condenar, estoy hablando de la posibilidad de imponer una pena. Y cuando hablo de la posibilidad de imponer una pena, me estoy refiriendo a una pena privativa de libertad, a una pena de prisión, 3, 4, 5, 10, 15 años. Hemos tenido personas que han cometido delitos horrendos, no digo que no, claro que sí, de entre los 16 y los 18 años de edad, que han sido condenados a la pena de prisión perpetua. Obviamente, después de muchísimos años, estos casos llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado argentino. Justamente, y ahí está la cuestión. El Estado argentino firma todo tratado internacional de derechos humanos, luego no lo aplica en la política interna y es condenado por la Corte Interamericana justamente por omitir, por no hacerlo, por desoír el tratado firmado. Pero sí, hay muchísimas personas que han cometido delitos entre los 16 y los 18 años de edad, condenados a importantes penas privativas de libertad. La única diferencia en esto es que la ley sugiere, ¿sí?, o prevé la posibilidad de reducir la pena cuando se trata de una persona menor de edad, ¿sí?, de entre 16 y 18 años de edad. Bueno, otro requisito a tener en cuenta que establece la ley es que más allá de que el tratamiento tutelar no puede durar menos de un año, la persona tiene que cumplir 18 años para ser condenada. Esto no sucede y se permite condenar, absolver, aunque no cumpla los 18 años de edad, cuando, la decisión es la contraria a la condena, sino la absolución, ¿sí? Bueno, ¿qué algo más? Creo que estamos con esto. Y espero que les sirva de introducción todo esto para la charla, la clase que van a tener con Cristina, que ahí justamente ella va a hablar de la ley provincial destinada a menores de edad, pero insisto, es una ley procesal, ¿sí? Una ley procesal que de algún modo la provincia de Buenos Aires, cansada de esperar, ¿sí?, que la nación reforme esta ley nacional, lo que hace es dictar por la suya una ley procesal que, quieras o no, avanza bastante en cuestiones de fondo y de algún modo es absolutamente más afín a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En ese sentido, la provincia de Buenos Aires ha sido bastante más progresista que la nación y ha dictado una ley que da más garantías, da más derechos que los previstos en la ley 22.278. Esto, bueno, ya lo verán con Cristina. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y esperemos encontrarnos en la segunda parte del curso. Hasta luego.